A Carol Ruiz de Calandria. Carol, muy buenas tardes, bienvenida a ANP Radio. Buenas tardes. Buenas tardes para ustedes. Bienvenida a ANP Radio. Antes de iniciar la conversación referente al tema, el día de mañana, 26 de septiembre, hay un video que nos han alcanzado desde Calandria y queremos compartirlo en estos momentos para iniciar la entrevista. Adelante, Alberto Correa. Hijita, te ves muy linda. Ay, qué rico hueles. Salga de mi cuarto, papá. Déjeme. No quiero, suélteme. Ya pues. Ayer también dijiste que no. Ponte de costadito, ¿ya? Esto seguirá siendo nuestro secreto. ¿Por qué me haces esto, papá? Por favor, no. No, por favor, no. ¡No! Estas situaciones ocurren a diario en el interior de la casa. Si tu hija es víctima de violencia o conoces algún caso, llama gratis a las líneas 100 y 1810. Acércate a un centro de salud y solicita gratis el kit de emergencia. También puedes denunciar en la comisaría de tu localidad. En el contexto de la pandemia, ellos atienden las 24 horas. El embarazo en adolescentes es una realidad, ya no es secreto. Es un mensaje de Calandria, con el apoyo de Pepe Global, EMA-RTV y PAN para el Mundo. Tú estás en la conexión de Crónica Viva Informa, a través de ANP Radio. Ahora en todo el país, 16 horas con 36 minutos, 16 horas 36 minutos. Estamos en comunicación con Carol Ruiz de Morán, quien es comunicadora de la Asociación Calandria, experta en temas de violencia contra niños y niñas adolescentes. Como había ya mencionado, mañana, sábado 26 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Hay una cifra que se presenta durante esta cuarentena, pandemia, este estado de emergencia que se ha vivido, y queremos consultarle a Carol Ruiz que nos dé un panorama, un análisis, un diagnóstico de lo que ha venido aconteciendo en estos últimos 7 meses en nuestro Perú. Carol, bienvenida nuevamente a ANP Radio. Muchas gracias. Efectivamente, este tema del embarazo adolescente en nuestro país se ha ido incrementando en los últimos años. Si bien mañana es el día que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Embarazo Adolescente, es una fecha también para reflexionar acerca de este tema y de qué está haciendo el Estado y la sociedad civil para garantizar que haya menos madres adolescentes en nuestro país. En el Perú, de cada 100 adolescentes son madres o ya están embarazadas. Y esto afecta principalmente desde la selva. Y esto alcanza sobre todo a niñas que tienen menos nivel educativo. Estimamos que, según las cifras del Ministerio de Salud, en Loreto 32 de cada 100 adolescentes son madres o están embarazadas, y en lo que va del año han habido 679 niñas que se convirtieron en madre producto de una violación sexual, incluyendo 20 partos de niñas menores de 11 años. Esta cifra de verdad nos debe llenar de estupor, pero es una cifra muy alarmante y es necesario seguir defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes, pero sobre todo garantizar que tengan acceso a una buena salud integral. ¿Dónde está, el punto, el meollo, donde empieza este grave problema que acarrea al país? ¿Dónde está fallando las políticas que está implementando o no implementa, los vacíos que tiene el ministerio recurrente en este principal problema, Carol? Hay varias situaciones que hacen o que propician el embarazo adolescente. En primer lugar es el nivel de pobreza inicial en el hogar, y esto es bastante importante porque los hogares más pobres son los que tienen menos acceso a información, menos acceso a servicios de atención adecuados y menos acceso a una educación sexual integral. De otro lado, también es importante recalcar que muchos de los hogares de nuestro país tienen la ausencia de uno de los padres, ya sea la madre o el padre,
es decir, no es un hogar originalmente biparental, ¿no? Solo está la mamá en la mayoría de los casos. También hay bajas aspiraciones educativas o una caída de cómo ellos se valoran como adolescentes, y por eso el Estado tiene que tomar en cuenta lo que quieren y lo que desean las y los adolescentes, escucharlos más para garantizar sus derechos. También hay un bajo rendimiento y asistencia escolar, y eso también hace que muchas chicas no tengan posibilidad de tener información a la mano para poder tomar nuevas y mejores decisiones. Hay que reconocer que en nuestro país hay muchas adolescentes entre los 12 y 14 años que han iniciado su vida sexual, y eso también se tiene que conversar en las casas y en las familias. Y de otro lado, es importante reconocer que hay un desconocimiento de métodos anticonceptivos, pero también hay poco acceso a estos métodos anticonceptivos baratos y de fácil acceso para las niñas, para las adolescentes y los adolescentes, además de toda la situación de violencia y de violaciones sexuales que ocurre en nuestro país. En el último año, el 2019, la Policía Nacional del Perú ha registrado 4.902 casos de niñas y adolescentes violadas el último año. Sin embargo, son los que se registran por la Policía Nacional. Entendemos que esta cifra se puede duplicar o triplicar, y esto es lo que nos tiene que llevar a pensar que siempre el embarazo adolescente va a estar vinculado a un caso de violación sexual. Es decir, en el 2019 se han producido 4.902 casos de niñas y adolescentes violadas en el 2019. ¿Cuál sería la proyección para este año, Carol? Si miramos las cifras anteriores, en el 2018 fueron 3.767 casos y en el 2017 fueron 2.346 casos. Más o menos ha subido 1.000 cada año. Entendemos que el próximo año deberíamos estar bordeando, o al final de este año tendríamos que estar bordeando más o menos los 6.000 casos de niñas y adolescentes violentadas sexualmente, pero hay que recordar que estas son las cifras estimadas por la Policía Nacional, es decir, aquellas familias que hacen sus denuncias. Todos sabemos que en nuestras familias, lamentablemente, sigue siendo un secreto las situaciones de violencia que viven los niños, niñas y adolescentes. Sigue siendo un secreto por miedo, temor o vergüenza de denunciar al agresor, que muchísimas veces es parte de la familia, es el papá, el padrastro, el tío o algún familiar o conocido, y que muchas veces las niñas y las adolescentes tienen que callar porque reciben presión de otro adulto que, debiéndolas defender, les hace que callen. Siempre las víctimas son como aquellas personas que no tienen posibilidad de alzar su voz. Y los agresores además viven en una etapa de impunidad porque las familias lamentablemente protegen en muchos de los casos al agresor y no ponen en evidencia las situaciones de violencia que viven las niñas y las adolescentes en los hogares. También Calandre nos ha alcanzado un mapa del país donde hay cifras del año 2019 que dice violaciones en Perú, cifras de niñas y adolescentes durante el 2019, y donde vemos, por ejemplo, Loreto 997, Amazonas 66, Tumbes 31, Lima realmente como sorprende que es 1.340 casos, Arequipa también está una cifra bastante alta, 412 casos de violaciones. La Libertad en el norte también es bastante alta, 254, al igual que Lambayeque son 278. Esta es una cifra, el mapa del país, que casi en todas las regiones hay cifras distintas y que también son bastante altas. ¿Cómo se lee, cómo se puede interpretar, Carol, este número que ha arrojado en este gráfico que se muestra del país con esta cifra por cada región de violaciones? Si nosotros vemos el mapa y escuchamos las cifras, vemos que la mayor cantidad de números de casos presentados o denunciados en la Policía Nacional están en la zona oriente del país. Recordemos también que en la zona oriente del país hay muchas niñas que pertenecen a comunidades indígenas y comunidades amazónicas. Recordemos también que en estos lugares no hay mucho acceso a información por parte de esta población, ni tampoco hay muchos servicios de atención inmediata como comisarías, como establecimientos de salud o hospitales grandes, y muchas de estas adolescentes no tienen a dónde acudir.
De otro lado, está toda la zona sur de nuestro país, conformada por Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, donde hay mucha cantidad de familias que están viviendo una situación de violencia. En el centro de la capital, en Lima, incluido el Callao, también hay un alto índice, y en la zona norte cabe destacar que Lambayeque y La Libertad son los departamentos que tienen un porcentaje superior a los 250 casos. Cabe recordar, como bien lo dije, que estos son los casos que se denuncian. Hay que recordar también que en las familias hay muchas situaciones en las que ellas no tienen acceso a servicios, que para alcanzar poner una denuncia en una comisaría de repente tienen que caminar muchas horas o tienen que tomar un transporte que es muy caro a veces, y en épocas de confinamiento es más complejo aún. Y hay algunas familias que por el uso del lenguaje materno que usan no pueden acceder a servicios de calidad. Es decir, poblaciones que hablan quechua, aymara, que hablan achaninca, que hablan aguajún y que no pueden acceder a servicios de calidad en su propio idioma. Entonces, es muy importante que estas dos caras de la misma moneda, el embarazo adolescente y las violaciones sexuales en el Perú, se puedan mirar de manera más integral, pero que también no toleremos las situaciones de violencia. El último estudio de ENDES, de la última encuesta nacional de ENARES, de la encuesta nacional que hace el Instituto Nacional de Estadísticas e Investigación, habla de que más o menos un 46.1% de la población cree que los únicos que tienen derecho a pegarle a los hijos es los padres. Estamos hablando de una población que tolera la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, pero que además es permisible a estas situaciones. También hay más o menos un 35% de esta misma encuesta que habla de que son pocas los hogares o las familias o los padres que creen que si no les pegan a los chicos, si no los maltratan, si no los violentan, se van a volver malcriados y ociosos en el futuro. El hogar supuestamente debe ser un espacio seguro para que las niñas, niños y adolescentes desarrollen sus capacidades y habilidades al máximo, porque ellos son sujetos de derechos, pero sin embargo este estudio llamado ENARES del 2019 habla de cuánto nuestra sociedad tolera la violencia contra las niñas, niños y adolescentes y ejercen esas situaciones de violencia y específicamente de violencia sexual. La hora en el país, 16 horas con 47 minutos, 16 horas 47 minutos, estamos en comunicación con Carol Ruiz Morán, quien es comunicadora de Calandria, y ya que mañana es Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, nos está dando un panorama, un diagnóstico de lo que ocurre en estos años y cuál es la situación actual en estos casos que vienen ocurriendo en el país. ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que le falta por hacer a las autoridades del país, tanto al gobierno central o a los gobiernos locales, regionales, para poder ayudar en este tema de contrarrestar y ver el tema, virar con mayor responsabilidad el tema de la prevención del embarazo no planificado en adolescentes, Carol? Hay varias cosas que han quedado pendientes, ¿no? Y digo pendientes porque han sido también parte de las cosas que se han prometido como gobierno en nuestro país. Un primer elemento tiene que ver con garantizar una educación sexual integral en las escuelas para que los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a su edad puedan hablar de esos temas y puedan también tener mejores habilidades para prevenir o para identificar una situación de violencia. De otro lado, es muy importante que se garanticen acciones de prevención en las escuelas. Ahora que estamos en etapa de confinamiento y todos los escolares están haciendo una educación virtual, los docentes y las docentes tienen que comenzar a hablar de estos temas para prevenir la violencia en las casas y para prevenir embarazos no deseados. También hay la necesidad de hacer las penas más efectivas, ¿no? No solamente drásticas, porque el Estado y el sistema penitenciario en nuestro país y el sistema judicial en nuestro país tiene penas específicas, pero hay que hacerlo más drástico con cárcel efectiva a muchos agresores sexuales sobre todo,
y garantizar de algún lado que las niñas, niños y adolescentes que viven una situación de violencia puedan acceder a justicia, porque eso es muy importante, y puedan acceder a servicios de salud adecuados. Sobre todo las niñas y adolescentes que han vivido violación sexual tienen que recibir el kit de emergencia en caso de violación sexual en los establecimientos de salud de manera rápida y oportuna, para que se le practique una serie de exámenes, para que se garantice también su integridad, pero sobre todo para que ellos no puedan contraer enfermedades que muchas veces el agresor lleva, y que eso va a permitir que estas chicas puedan salir más adelante, ¿no? De otro lado, hay la necesidad de incrementar un mayor presupuesto para educación y educación sexual integral, y sobre todo hay que hacer acciones de prevención en las familias, porque las familias también pueden ser este vehículo de cambio para garantizar que haya menos niñas y adolescentes violentadas sexualmente o embarazadas. Ante esta situación que se presentan, digamos, bastantes carencias o vacíos por parte de las políticas del Estado para poder mejorar y luchar contra este problema social, ¿cuál es el reto que deberían asumir los padres en los hogares? Hay varias cosas que los padres pueden hacer. En primer lugar, estar muy atentos a lo que está pasando en su casa. Y digo atento por lo que está pasando en su casa porque muchas veces los padres tenemos la posibilidad de reconocer si nuestras niñas, niños o adolescentes están viviendo violencia sexual. En primer lugar, debemos darnos cuenta si que nuestros niños o niñas están pasando por situaciones como depresión, ansiedad, una conducta tímida o poco comunicativa, no se comunica en la medida de lo posible con nosotros los adultos, hay un rechazo a quedarse solos o con una persona en particular, tiene una conducta, un lenguaje sexualizado que es inapropiado para su edad, tiene pesadillas frecuentes o problemas para dormir, o tiene dificultad para caminar, para correr, para estar sencilla, y eso le produce ansiedad, miedo. Es muy importante que los adultos y las adultas estemos atentos y saber reconocer cuáles son las señales, porque en muchas ocasiones los niños, las niñas y los adolescentes no revelan lo que les está pasando, no cuentan qué les está pasando, porque no tienen la suficiente confianza para compartir, o porque en algunas veces, ocasiones, están amenazados por el agresor. Los contenidos de los medios de comunicación tienen algún tipo de protagonismo en esta situación que se vive actualmente en el país con los adolescentes del Perú. Sí, yo creo que ahí los periodistas y comunicadores de nuestro país pueden hacer muchísimas cosas. Pueden mejorar, por ejemplo, su producción informativa, pueden hacer valer algunos elementos importantes como la ética, ¿no? Muchos comunicadores y gente que hace comunicación tienen que tener en cuenta que las personas que están ahí, que están viviendo una situación de violencia, tienen derecho a la privacidad y a la confidencialidad. Tenemos también que mirar que en primera línea información valiosa y historias, ¿no? Que son historias dolorosas, que son historias en algunos casos muy recientes, que tienen muchísimos años en las familias. También es muy importante darle voz a los líderes, a los expertos, para que puedan ayudar a reflexionar sobre diversos aspectos que puedan haberse visto afectados en esta época de la pandemia, por ejemplo. Es muy importante también que estas historias se cuenten no desde la voz inmediata de la persona que está viviendo violencia, pero sí de las familias, ¿no? Y que eso también sirva de ejemplo para otras familias que están viviendo una situación parecida y que pueda de alguna manera también ayudar desde los medios de comunicación a poner en evidencia esta situación que siempre ha vivido en nuestro país. Las adolescentes no son nuevas, son datos de una pandemia que se hace muchísimo tiempo en nuestras casas y en nuestras familias. Lo importante es darnos cuenta en el momento oportuno para que las niñas, niños y adolescentes tengan espacios seguros en las casas, que no sean espacios de miedo, ni de terror, ni de violencia. Muy bien, en comunicación con Carol Ruiz de la Asociación Calandria abordando este tema, y estamos ya casi llegando a la parte final de esta entrevista a través de ANP Radio Crónica Viva Informa. Queremos agradecer su participación, Carol.
algo más que pueda desear agregar a este importante tema sobre esta violencia que se vive, las violaciones en el Perú en niños y en niñas y adolescentes. Sí, en ese sentido yo también quería aprovechar la oportunidad para comentarle que en coordinación con la Asociación Nacional de Periodistas, el Ministerio de la Mujer, Calandria y el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, estamos difundiendo el cuarto concurso nacional de periodismo, denominado Periodismo que llega sin violencia. Es una iniciativa que va a permitir también que los medios y los comunicadores y periodistas puedan compartir sus trabajos periodísticos emitidos en radio, televisión, prensa escrita y televisión, medios digitales, que hayan sido publicadas entre el 4 de agosto y el 30 de noviembre, para que también nos ayuden a evidenciar estas buenas prácticas que tienen los medios de comunicación y que puedan ser compartidos y premiados, para que también veamos cuánto es lo importante que el periodista y que los comunicadores hagan bueno su trabajo y que garanticen que haya menos familias en situación de violencia. Y nuevamente pedirle a los padres y a las madres de familia que trabajemos juntas para sacar esta otra pandemia llamada violencia de las casas, que no se quede más tiempo y que se retire lo más pronto y que denunciemos los casos de violencia. Muy bien, muchas gracias, Carol Ruiz, por la participación en esta tarde en el avance noticioso de Crónica Viva Informa.